Doctor Arturo Huerta, lo recibimos con mucho gusto. A Agustín Cárcens, presidente del Banco de México, gobernador del Banco de México, dijo que el año siguiente, el 2014, vamos a crecer a una tasa del 4%. ¿Cómo lo ve, doctor? Buen día. Efectivamente, esa era mi nota. Resulta que el día viernes el señor Cárcens, gobernador del Banco de México, presentó el reporte financiero y dijo que el crecimiento del tercer trimestre de este año, que solamente fue de 0.8%, que evidencia el inicio de la recuperación de la economía mexicana para crecer el próximo año entre 3 y 4%. Y ellos estaban preocupados de que el tercer trimestre fuera negativo, igual que el trimestre anterior, y por lo tanto la economía mexicana estuviera en recesión. Pero se vanaglorió de ese pobre crecimiento de 0.8% y efectivamente señaló que es el inicio del proceso de recuperación para crecer el próximo año entre 3 y 4%. El problema es que la economía mexicana no tiene condiciones internas de crecimiento. Vemos cómo a lo largo de este año todas las perspectivas de crecimiento para este año se han venido modificando. Inicialmente se pensaba que íbamos a crecer el 3.9%, después se modificó el 3.5% y así sucesivamente se iba modificando cada 2 meses y ya el pronóstico más reciente que ellos tienen es de que se crecerá en 1.3% por parte de la Secretaría de Hacienda, y el Banco de México mantiene un crecimiento entre 0.9 y 1.4%. O sea, vemos que no hay política, o sea, ellos siguen hablando de que México tiene políticas macroeconómicas sólidas para el crecimiento, pero esas políticas macroeconómicas sólidas no se han traducido en mayor crecimiento. El mismo Guillermo Ortiz, que fue gobernador del Banco de México por muchos años, actualmente presidente de Banorte, él mismo ya reconoció que las políticas macroeconómicas de estabilidad no se han traducido en crecimiento económico. Y ellos insisten en estas políticas macroeconómicas de estabilidad, de reducción de la inflación, estabilidad peso-dólar, porque eso favorece al sector financiero. De hecho, el día de mañana se discute ya en el Pleno del Senado de la República esta reforma financiera que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, ya fue aprobada por comisiones en el Senado y mañana pasa al Pleno. Ahí la preocupación de quienes nos gobiernan, de los tomadores de decisiones, es cómo hacer que el sector financiero sea más fuerte, cómo hacer que el sector financiero gane más. Y de ahí esas políticas macroeconómicas de estabilidad que lo han llevado a que la banca tenga altas ganancias, no obstante que no presta, que el sector financiero tenga mayores ganancias y el sector productivo rezagado. En vez de que los tomadores de decisiones, el gobierno, el Congreso, legislen e instrumenten políticas económicas en favor del crecimiento económico, en favor de la generación de empleo bien remunerado, legislan y gobiernan para que el sector financiero siga lucrando, siga especulando y repito, y gane a costa del sector productivo, a costa de las empresas productivas, a costa de los trabajadores. Entonces no podemos seguir con políticas económicas a nivel nacional y a nivel mundial que repuntan al sector financiero y que llevan a la gente a las calles o desempleada, las llevan a protestar o a delinquir, como acontece en nuestro país. No es posible contentarse con un pobre crecimiento de 0.8% en el tercer trimestre de este año y decir que vamos a crecer entre 3 y 4%. De nuevo, es en torno a buenos deseos, pero no hay política macroeconómica alguna que favorezca el crecimiento, que favorezca el empleo, sino esa política macroeconómica sigue favoreciendo el sector financiero, y de ahí el porqué las grandes desigualdades existentes en nuestro país, que no pueden seguir porque son causa de inestabilidad económica y política. Supongo que fue una intención de creación de confianza, supongo. Efectivamente, es decir, toda esta política macroeconómica es para que los sectores financieros internacionales los vean bien y que le sigan prestando México y que el capital siga llegando. Y de ahí estas reformas estructurales de la reforma energética, de abrir la industria petrolera a la inversión extranjera para que el capital venga. ¿Por qué? Porque no tenemos condiciones internas de crecimiento. O sea, no tenemos por qué seguir instrumentando políticas en favor de los mercados financieros. Por más políticas macroeconómicas en favor de los mercados financieros, repito, la economía mexicana no está creciendo, no está creando condiciones de empleo. Los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas de la mayoría de la población, no para gobernar el sector financiero como está aconteciendo.
Doctor Arturo Huerta, lo saludamos hasta la Ciudad de México. Un abrazo, señor. Buenos días, que estén muy bien. Gracias, gracias. Seguimos con...